Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a conocer si realmente un siervo de Dios, por el cual Dios había hecho grandes milagros, podría deprimirse, y es el profeta Elías. Bueno, esperamos que la Escritura nos explique por medio del Espíritu Santo si es que el profeta Elías estaba deprimido o qué en verdad estaba sucediendo en la vida de Elías. Hoy en Primera de Reyes, en el capítulo 18, desde el versículo 15 hasta el 21, vamos a empezar a desglosar por medio del Espíritu Santo esto de que el profeta Elías vino y tuvo con la reina Jezabel y todos los profetas de Baal tuvieron un encuentro sobre lo de la sequía y sobre lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces, hermana, ¿de dónde lo empezamos a leer? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 15. Ya es cuando Elías, el Señor le dice que tiene que volver al rey Acab, y dice... Y por ahora, la sequía que había. Sí, exacto. Ya, 3 años y medio. Elías estuvo apartado y no se le mostraba a Acab, pero ya luego Dios le dice, ve y muéstrate a Acab, y entonces vamos a empezar a partir de ahí. Amén. ¿No? Y dice, pero Elías le dijo, 14, y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Pero Elías le dijo, vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, que hoy me mostraré a él. Está hablando de rey Acab. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y entonces le dice el profeta Elías, versículo 18, y le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando, ¿qué, hermana? Dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Siguiendo los Baales. Entonces, en nuestras iglesias, incluyéndonos todas las iglesias, habemos personas que hemos dejado los mandamientos siguiendo los Baales, siguiendo a dioses ajenos. Porque el profeta Elías le dice a Acab, al rey, le está diciendo al rey, pero eso va a suceder en el tiempo del fin también, porque es por los mandamientos de Dios. Porque en Apocalipsis 14, versículo 12 dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y tienen la fe de Jesús. Pero Dios, como dice, aquí están los que guardan, no los que van a guardar, los que guardan los mandamientos de Dios. Sí, Apocalipsis 14:4. 12. 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Elías está hablando de ese tema. Elías está hablando sobre los mandamientos de Dios. Y siga leyendo, hermana. Versículo 19. Dice, envía ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Pero mire cómo dice, envía pues ahora a reunir al pueblo de Israel. Y congrégame a todo Israel, todas las iglesias, en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Será que nosotros comemos de la mesa de Jezabel? ¿Será que en nuestras iglesias se come de la mesa de Jezabel? Porque aquí hay un profeta que está diciendo que han turbado la casa de Israel porque han dejado los mandamientos de Jehová. Entonces, versículo 20, hermana.
Entonces Acab convocó a todos los ismaelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo? Bueno, la mía dice vacilaréis, pero me gusta como dice la tuya. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? Miren cómo dice esta palabra, ¿hasta cuándo? Estaba cansado. Estaba cansado ya de ver tantas abominaciones. Claudicáis vosotros en dos pensamientos. En dos pensamientos, hermano. O estás conmigo o estás contra mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros andamos en sus caminos, sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, andamos como Él anduvo, como anduvo Cristo. Y dice, ¿hasta cuándo claudicáis vosotros en dos pensamientos, hermano? Y dice, si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, no respondemos palabra. Creemos que el silencio nos asegura, o sea, ni para allá ni para acá. No hay término medio, dice allá en Apocalipsis 3:18, el Señor dice que el que está en el medio lo aborrece. Cuando dice también que ojalá fuera frío o caliente, ajá. En cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Eso Dios no le gusta términos medios. Apocalipsis 3. Y hay algo que dice también por ahí, hermano William, cuando decía, el que hace silencio ya decidió. Ajá. Entonces dice el versículo 22. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Señor, pero de Baal hay 450 profetas. Dadnos 2 bueyes, elijan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, sin poner fuego debajo. Lo que pasa es que Elías creía que nada más quedaba él. Sí. Elías está diciéndole al Padre, nada más he quedado yo. Sí, yo siento porque como eran tan pocos, un remanente, veía que alrededor no había gente. O sea, no, lo que pasa es que el mismo profeta Abadías, era parte de ese ejército de los, y Elías no lo sabía. De los 7,000, sí, porque él lo dice la palabra, y guardaba a aquellos profetas de 50 en 50, sí, y los escondía, y Elías no sabía. Entonces el versículo 23, ajá. Y continúa diciendo, y yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña, sin ningún fuego debajo. Invocad fuego vosotros, el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Versículo 28. Ellos clamaban a grandes voces. Los profetas de Baal y de Acera. Sí. Y se cortaban con cuchillos y lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre. Pasó el mediodía y siguieron sus frenéticos gritos hacia la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo voz, ni quien respondiera ni escuchara. Entonces Elías dijo al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob. Usted sabía, hermano, que usted es ese altar, edificó el altar. Ese altar es usted. Y más adelante vamos a hacer otro estudio sobre eso. Ajá, siga leyendo, hermano. Y ya que me deja. Versículo 37. Bueno, vamos al 37. Nos vamos por el 37. Vamos, entonces. 36 en adelante.
Sí, vamos al 36 en adelante. A la hora de la ofrenda, a la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías llegó y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero que convierte sus corazones. Como dice en Juan 17, versículo 3, la vida eterna es que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. Este mismo versículo 37 está hablando sobre él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. A esto es lo que está hablando Elías aquí, en el versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios verdadero, que convierte sus corazones. Ahora, versículo 39 y 40. Dice: al verlos, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron. Elías lo llevó al arroyo Cisón y allí lo degolló. Versículo 1 del capítulo 19 dice así: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana estás a estas horas, ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, hermano, la reina Jezabel ya había dado orden de captura y orden de matar al profeta Elías. Versículo 3, hermano. Viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, en Judá, dejó a su criado allí, y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, Señor, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Muchos predicadores, hermanos, dicen que Elías estaba deprimido allí. Elías no está deprimido. Muchos predicadores dicen que Elías ya estaba mal y quería quitarse la vida y que Dios le quitara la vida. Elías no está hablando de ninguna depresión allí. Elías tiene un mensaje que usted necesita y yo necesito cuando usted en verdad quiere adorar al Padre como el Padre dice en la Escritura. Elías nos va a demostrar hoy que él no estaba en ninguna depresión. Entonces lea, hermano. Capítulo 6. No, capítulo 19, versículo 5. Se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. ¿Un qué? Un ángel. Vamos a ver quién es ese ángel. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Versículo 7. Por segunda vez el ángel del Señor. Aquí dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. El ángel de Jehová es Cristo, hermano. Hay una conexión y hay una relación, una comunión y una intimidad con Cristo. Elías va en todo el camino del desierto como Jesús iba en el desierto. Por eso es que, con una relación. Sí, porque es que él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cómo va a estar en depresión? Si a su lado caminaba. Estaba como Enoc, caminaba con Dios Elías. Y entonces mire lo que dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. El ángel de Jehová, que es Cristo, la relación y la comunión con Cristo. Versículo 8, hermana. Entonces Elías se levantó
comió y bebió, y con la fortaleza de esa comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb, el monte de Dios, se está repitiendo la misma historia de Moisés. Sí. A Moisés se le apareció en la zarza el ángel de Jehová. A Moisés se le apareció Jesús entregando las tablas en el monte del Sinaí, que es el mismo monte de Horeb. Entonces fíjense, hermanos, no hay ninguna depresión. Elías va a demostrar aquí que no hay depresión en él. Y miren lo que dice en el versículo 10, hermana. Bueno, el 10 dice... No, el 9, el 9. Allí entró en una cueva donde pasó la noche y el Señor vino a él y le dijo, ¿qué ¿Quién haces vino? aquí? El Señor, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, sentí un vivo celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que tiene Elías, un celo por las cosas del Señor. Elías no está deprimido, quiere morirse por ver las abominaciones que están pasando en aquel tiempo y ahorita. Ese celo lo puede tener usted y lo puede tener la hermana Garleni, lo puedo tener yo y lo puede tener el hermano Alberto. Cualquiera de ustedes, si tiene una conexión, si tiene una relación y una comunidad, una comunión y una intimidad con Cristo, usted va a tener celos de las cosas del Señor. Han dejado tu pacto, dice Elías. Ese es el celo. Y solo he quedado yo porque veía en la iglesia, veía la congregación que se había desviado. Habían dos pensamientos y habían dejado los mandamientos de Dios. Y bueno, y Elías decía que él estaba solo, porque donde quiera él miraba, todos estaban con acera y con y porque había un término medio. Sí. Lo que dice el Señor ahí en Apocalipsis 3:18. Entonces dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que ha sentido el profeta, hermana? Un vivo celo. Ahí no se habla de tristeza. Ahí no se habla de depresión. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Hermano, el celo de dejar el pacto son las palabras de los 10 mandamientos. ¿Dónde lo dice eso en la Biblia? Vamos a buscarlo. En Éxodo 34:28, hermana. Con Biblia, como dice, ¿no? Con Biblia. Éxodo 34:28. ¿Cómo dice? Y Moisés estuvo con el Señor 40 días y sus noches sin comer ni beber. Y el Señor escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. De eso es el celo. De eso era que quería morirse el profeta Elías. Está hastiado. Y está hastiado. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque él dice, han violado los 10 mandamientos, han dejado tu pacto. Elías no está hablando allí de ninguna depresión, hermano. Elías está celoso, es celo. He tenido celo, dice. Vamos a volverlo a leer, hermana. 19:10. No. 19:10, hermana, vuélvalo a leer. Porque estoy en Lucas. Él respondió, he sentido un vivo celo. Mire, el celo, he tenido celo. Mire lo que dice. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Así. Ahí no hay ninguna depresión. Es el celo. Porque han dejado los 10 mandamientos del Señor, que son las palabras del pacto eterno. Porque el pacto eterno, dice el Señor, que es el nuevo pacto, dice el Señor en Jeremías 31, hermana, versículo 31 al 34. Vamos a ver qué es lo que quiere el Señor. Si Elías no tenía
las palabras del pacto en su mente y en su ley. ¿Cómo dice hermana Y Jeremías? ninguno enseñará más a su prójimo. 31. 31, 31. Ajá, 31, 31. Ujú. 31, 33. No, 31, 31 al 34. Ok. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá, Ajá. no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto, que es el mismo pacto eterno. Capítulo 32, versículos 39 y 40, hermano, del 38. ¿Qué capítulo? 32, ahí mismo Jeremías. Jeremías 32. Versículo 37 al 40 dice: He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Versículo 40, hermano. Sellaré con ellos un pacto eterno, que no dejaré de hacerles bien, y pondré mi temor en su corazón, para que no se aparten de mí. De eso es que está hablando el profeta Elías, hermano, del pacto eterno, que el Señor juró antes de la fundación del mundo de ponernos su santa ley en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, en nuestra mente. Y ahora seguimos con Elías, el profeta Elías. Versículo 11, hermana, en adelante. 19:11. Sí. El Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte ante mí. En eso el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y suave. Amén. Ajá. Cuando Elías le oyó, cubrió su rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva, y llegó a él una voz que dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 14. Él respondió: sentí un vivo celo por el Señor Dios. Lo vuelve a repetir. ¿Qué sintió, hermana? Un vivo celo por Dios, por el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y cómo termina el versículo? Porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahí está, hermana y hermano. Es los celos que tenía Elías, eran el celo de Jehová, el celo de las cosas, de los 10 mandamientos que hemos dejado, hermano. Usted y yo hemos dejado de hacer lo bueno. Por eso es que necesitamos a Cristo, que es el único que puede hacer lo bueno. Por eso es que necesitamos la transformación por el poder del Espíritu Santo, para no alejarnos y dejar las palabras del pacto eterno, para no rechazar al pacto que es la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Y versículo 18, hermano. Y yo conservaré en Israel 7,000 fieles que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni sus bocas lo besaron. Porque Elías le vuelve a decir:
en el versículo 14 y dice: solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le buscan para quitarle la vida a Elías, es porque Elías andaba como anduvo Cristo, porque Elías predicaba y señalaba el pecado, porque Elías dirigía la palabra por medio del Espíritu, porque andaba en cuya presencia del Espíritu. Así como Juan también no lo Juan el mataron Bautista. igual. ¿Por qué lo mataron? Porque andaba también. Porque tenía el espíritu de Elías. Y usted en el último tiempo del fin y yo tenemos que tener el espíritu de Elías. Amén. No callarse, hablar las palabras del pacto eterno, hablar las palabras de Jesús, la doctrina de Jesús. Por eso que Dios le dice en el versículo 18, hermano. Del capítulo 19. Uh-huh. Y yo conservaré en Israel 7,000 fieles que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni sus bocas lo besaron. Y yo haré que queden. ¿Quién lo va a hacer? Jesús. Jesús. Dios dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, hermano, tenemos que tener el poder de Elías, el espíritu de Elías, que era el Espíritu Santo, el poder de tener celos por las cosas del Señor, tener celos por los 10 mandamientos, por medio de la fe, por medio de Cristo, porque Cristo dice en Apocalipsis 12, 17, ¿cómo dice, hermana? Vamos a buscarlo. Apocalipsis 12, 17 dice así la palabra del Señor. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Contra quién va a ser la guerra el enemigo? Contra el resto de la mujer. No todo, el resto. Ese remanente que tiene el testimonio de Cristo. Y guarda sus mandamientos. Y guardan sus mandamientos. De eso es que está hablando Elías. Elías no está hablando de ninguna depresión. Elías tiene celo de qué, hermana? De la palabra de Dios, desde que del pueblo de Israel se había apartado. Y ahorita en nuestras iglesias el pueblo se quiere apartar de las palabras de Dios. Se quiere apartar de la escritura. Quiere vivir como los profetas de Baal y los profetas de Acera. Entonces nosotros necesitamos el espíritu de quién, hermana? El espíritu de Dios primeramente, ¿no? Para mantener que la presencia de Cristo. Sí, Señor. Por eso que en el monte del Sinaí, en el monte de Oreb, Elías tenía una comunión, una relación y una intimidad con el Padre, así como lo tenía Moisés. Por eso que las historias son parecidas. Ahora vámonos a Salmo 106. Versículo 28 en adelante. Dice: después se unieron a Baal Peor y ¿Se está hablando de lo mismo, no? Sí, lo mismo que estaba pasando. Lo mismo que estaba pasando con Elías. Sí. Después se unieron a Baal Peor y comieron los sacrificios ofrecidos a los muertos. Eso fue en una fiesta. Los que les gusta fiesta, eso fue una fiesta para engañar al pueblo de Israel. Así dice el capítulo 20, el versículo 29. Con sus obras inicuas provocaron a enojo de Dios y se desarrolló la mortandad en ellos. Lo vamos a leer en esta versión. Sí, léela tú que dice. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se le detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia, como Abraham fue contado por justicia, a Finés también, pero Elías también. Y entonces mire lo que dice. Ajá. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También, versículo 32, Lo le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés
a causa de ello. Nos salimos ahí un poquito, pero ahora nos vamos a ir a Número, donde explica esta historia de Finés, número 25. Número 25, versículo 10. Entonces el Señor dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, apartó mi furor contra los israelitas, llevando por él mismo celo que yo. ¿Cuál? El mismo celo que yo. Por Ajá, eso pero ¿cuál celo? El celo de haberse de... apartado de sus mandamientos y de la obediencia. Y se apartaron, este pueblo se apartó en el tiempo de Finés, el hijo de Eleazar. Los israelitas se fueron a una fiesta donde Balaam la hizo y dice que a Finés también tuvo el celo de Jehová. Versículo 11, hermano. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, apartó mi furor contra los israelitas, llevado por el mismo celo que yo. Está hablando de Dios. Ajá. Por eso, en mi celo, no he consumido a los israelitas. Versículo 12. Por tanto, dile, yo establezco mi pacto de paz con él. El pacto eterno Con Finés. con Finés fue contado por justicia. Por el celo, hermano. Por las cosas de Dios. Usted y yo vamos a ser contados por justicia si tenemos el celo de Jehová, que es el celo que le transmitió a Finés y a Elías, hermano. Por eso es que Elías dice que él tenía celo porque el pueblo de Israel se había apartado de Jehová y se quería morir por las abominaciones. Sí, pues estaba cansado, porque cuando él dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre Dos los pensamientos. O sea, estaba como hasteado tantas veces que, o sea, le mandaron la sequía, tuvieron la manifestación en el Monte Carmelo, que descendió, y todavía, o sea, está... Y entonces, hermano, ese manto que usaba Elías, vamos a Primera de Reyes 19, versículo 16. Primera de Reyes. Versículo 15, 16. ¿Pero de qué capítulo? 19. Ajá. Dice, el Señor le dijo, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael por rey de Siria. Unge a Jehud, hijo de Ninsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meula. Ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escape de la espada de Jezael, Jehud lo matará, y el que escape por Jehud, Eliseo lo matará. Y yo conservaré en Israel 7,000 fieles que no doblaron su rodilla ante Baal ni su boca lo besaron. Jehú es el que mató a Jezabel. A Jezabel. Él Y empujó. entonces vamos a buscar al Señor Jesucristo, y es que es el espíritu que le dio a Elías. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 2, también se habla de Elías. Vamos a leer del versículo 8. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó el agua que se apartó a uno y a otro lado, y los dos pasaron en seco. Usted busca en la Biblia cuál es el manto. El manto de Elías es el manto del sumo sacerdote. Y cuando dobla las dos aguas, que las pone, léalo de hermana. 8. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó el agua, que se apartó a uno y a otro lado. Ahí están los dos pensamientos. Porque, bueno, vamos a tener... Los dos pensamientos, cuando el manto le da, el manto es donde el sacerdote en su bordo tiene los 10 mandamientos. Y de eso que estamos hablando, de los celos. Y las dos aguas son aguas, en la Biblia es muchedumbre. ¿Por qué? Porque hay dos pensamientos en las aguas. ¿Dónde está? Donde Apocalipsis 17:15. Vamos a buscar qué significa las aguas. 17:15 dice.
Me dijo también, las aguas que viste, donde las rameras se sientan, son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Verdad? Entonces Elías le dio en el medio, dividió los dos grupos. Y el manto es el que usa el sumo sacerdote, ¿verdad? Por eso es que Elías usaba un manto. Y ese manto se lo dejó a Eliseo también. Y Eliseo sanó las aguas. Y dice en Segunda de Reyes, versículo 10 en adelante, versículo 9 en adelante. Segunda de Reyes. Capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. La doble porción es la lluvia temprana y la lluvia tardía que está pidiendo Eliseo, el espíritu de Dios. Ajá, versículo 10, hermano. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Sin embargo, si me ves cuando yo sea quitado de ti, así te será hecho. Si no, no. Diga. Mientras ellos seguían andando y conversando, de repente un carro de fuego con caballos de fuego separó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Al verlo, Eliseo exclamó, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y Eliseo no lo vio más y trabando del vestido de Elías, lo rompió en dos. Versículo 13. Entonces Eliseo levantó el manto de Elías que se había caído, volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó el agua y le dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Vuelve a repetirse que partió el agua, los dos pensamientos, los dos grupos. ¿Por qué? Porque el manto de justicia y el manto de salvación lo tenía el sumo sacerdote. Y lo vamos a buscar en Éxodo 34, versículo 22 en adelante. 39. 22 en adelante, dice. Confeccionaron también el manto azul del efod, obra de tejedor, todo de azul, con una abertura en medio de él como el cuello de una cota, con un borde en derredor de la abertura para que no se rompiera. En la orilla del manto colocaron granadas de azul púrpura, jacinto, carmesí, lino torcido. La granada es los sentimientos y la de oro, en el próximo versículo lo dice. Prepararon también campanillas de oro puro y las pusieron alrededor de la orilla del manto entre los granadas. Esa es la fe. Siga leyendo, hermano. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada en las orillas del manto. Dos grupos de personas que tocan el manto de Jesús, uno por sentimiento y uno por fe. Vamos a decir, otra campanilla y otra granada en las orillas del manto para ministrar, como el Señor lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, obra de tejedor para Aarón y sus hijos. Amén. Versículo 30. Terminamos con el 30. Además hicieron la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabadura de sello consagrado al Señor. Ahora números 15. Vamos a ver qué tiene ese manto. El manto que usaba Elías, pero es el manto de Jesús. El manto. 15. Versículo 37 en adelante. Atento, hermano, para que escuchen por qué el manto se repite tanto. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas que se hagan franjas en el borde de sus vestimentas por sus generaciones y ponga en cada franja un cordón azul. Esas franjas os servirán para que al verlas os acordéis de todos los mandamientos del Señor. Ahí están los mandamientos. Y los cumpláis y no sigáis los caprichos de vuestro corazón y vuestros ojos que os llevan a prostituiros. ¿Están viendo, hermano? El manto tiene un secreto. El secreto es los 10 mandamientos. De ahí era que
el sumo sacerdote se vestía. Entonces Elías tenía el manto y se lo dejó a Eliseo. Por eso que Jesús, allá cuando dice la mujer con flujo de sangre, entonces el Señor nos dice, versículo 30, aquí mismo el número, capítulo 15, versículo 39 al 40, dice: y os servirán de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón. Ahí están vuestros sentimientos y vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seas santo a vuestro Dios. El sumo sacerdote tenía el manto, y en el manto estaban los 10 mandamientos. Por eso que vamos a Marcos 5, versículo 26 en adelante. 5:26. El rey se entristeció. Marcos 5:26. En el corazón no me dice así. Había sufrido mucho de muchos médicos, está hablando de la mujer del flujo de sangre. Empieza el 25. Estaba allí una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años. ¿Desde cuándo? De hace 12 años. Tenía hemorragia de sangre. Y cuando usted va y busca en la historia del Sinaí al Pentecostés, a la llegada de Cristo, se cumplen 1200 años. Entonces dice, había una mujer, la mujer de la iglesia, y dice que hacía 12 años padecía flujo de sangre. 12 años, los 12 apóstoles. Siga leyendo, hermana. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, sin ningún provecho, más bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud muchas aguas y tocó su manto, hermana. Porque esta mujer quería tocar su manto. Sigamos, la iglesia, hermano. Los 12 apóstoles. Porque pensaba, si tan solo tocare su manto quedaré sana. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de ese mal. Por eso que el Señor dice que el manto que toca esta mujer son los 10 mandamientos, hermana, que cargaba el sumo sacerdote. Y ya los hermanos, por la fe, que son las campanillas de oro, tocaban el manto de Jesús, que es el manto que tenía Elías, el manto que tenía Eliseo. Por eso que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tocar ese manto. Por eso que no podemos, Señor, hermanito, dejar de tocar a Jesús. Porque por medio de Jesús vamos a tocar y vamos a cumplir sus mandamientos. Ustedes se van a Salmo 133, hermana, del versículo 1 en adelante, léalo para ver si no lo dice la Biblia, sobre lo que viene cuando uno toca el manto de Jesús. Cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Eso fue a donde en el Pentecostés. Los hermanos en armonía, en el mismo sentir, el mismo pensamiento. Es como el buen perfume sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el cuello de su vestido. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Ahí está, derramando por medio del manto del sumo sacerdote a los hermanos, porque Jesús es, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Ese es el sacerdote que tenemos ahorita, que no es de la tribu de Leví, es de Judá. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos dice ahí mismo en Marcos
capítulo 6, versículo 53 al 56, ¿qué dice, hermano? Marcos 6, 53. Ajá, al 56. Dice así. Cuando estuvieron del otro lado, llegaron a Genezaret y atracaron allí. Al salir ellos de la barca, enseguida la gente lo reconoció. Mientras recorrían toda esa región, empezaron a traerle en camillas a los enfermos donde oían que él estaba. Y donde quiera que Jesús entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los enfermos y les rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Ahí está, hermano, el manto de Elías y el celo de Elías es el celo de Cristo. Sí. Cuando Cristo y usted, así, dice el Señor en Juan 14, 23. Juan 14, 21 al 23. ¿Cómo dice, hermano? El que tiene mis mandamientos y los guarda, Ahí está el manto. ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Ahí está, hermano. Esa es la verdadera unidad. Esa es la verdadera unidad. Por medio de Cristo, Elías tuvo ese poder, el poder del celo, de las cosas eternas, el poder de las cosas que es el poder del pacto eterno. Por eso es que dicen, ¿en cuál versículo se quedó, hermano? 21, venía el 22. Sí, el 22 y 23. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. ¿A dónde van a habitar? Nosotros, Nosotros, el templo hermano. del Espíritu Santo. Por eso es que Elías decía, en cuya presencia estoy. Claro, porque habitaba ¿Habitaba quién? El Señor dice que el que guarda sus mandamientos, vuélvalo a leer, hermano, porque eso está maravilloso. Sí. Respondió Jesús, el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Ay, no, pero es que me gusta el 24. Léalo, hermana. El que no me ama no guarda mis palabras. Las palabras que está es, no, era donde decía que reflejaba. Versículo 21, vuelve el 21. Es el 21 entonces. 21 en adelante. No, era el 22. Era el 22. Lea el 21. Ok. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será ¿Quién es el que lo ama? Cuando el que me ama es el que guarda sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los cumple, los obedece por fe. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Ahí está. Versículo 22. Tenemos que leerlo otra vez, 22 y 23. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Esa es la promesa del pacto eterno. De eso es que está hablando Elías. Por eso era que Elías decía, en cuya presencia estoy. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Elías tenía una relación, una comunión estrecha que no lo movía a nadie. Elías no sé qué, Elías no tenía ninguna depresión. Elías lo que tenía era celo de que habían dejado los mandamientos de Dios, habían dejado el pacto. Bueno, inicialmente cuando había leído, yo decía, bueno, pero ¿cómo un hombre que había hecho tantos milagros, hizo descender fuego, le va a tener miedo a una amenaza de una mujer? O sea, no estoy diciendo, no estoy menospreciando a una mujer, sino a una sola persona. Si ya venía de acabar con 400 profetas de acera, y entonces ahora le va a oír a una sola persona. O sea, de verdad que no. Porque nos han engañado con ese tema. Elías no está hablando de depresión. Elías está hablando de que nosotros los que moramos en la iglesia, porque él llegó y desafió al rey y le dijo, tú eres el que has turbado al pueblo de Israel, a la casa de Israel, apartándote de los mandamientos.
Porque tienen dos pensamientos. Porque acá decía, tú eres el que perturba, o sea, estaba acusando a Elías cuando realmente el hecho era que el pueblo de Israel se había desviado. Se había desviado. Por causa de ese rey que... Entonces lo traemos a nuestras vidas y a nuestro tiempo. Sí. Hermano, Elías estaba transformado. Elías estaba santificado. Amén. Elías estaba justificado. Así como Finés, así como el padre Abraham, ¿verdad? Gálatas 3:8, vamos a leerlo. Dice, la escritura, previendo que por la fe, ya va, lo que pasa es que como está rayado, la escritura, previendo que por la fe Dios justificaría a los gentiles, de antemano anunció el evangelio a Abraham al decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Eso quiere decir, lo evangelizó. Claro, son las buenas nuevas de salvación. ¿Entiendes? Y le predicó el pacto eterno, todo el plan de salvación a Abraham. Y dice, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ese pacto eterno también lo hizo con Elías, lo hizo con Finés, con Moisés, con usted y con nosotros. Pero ese pacto eterno no es con hombre, lo hizo con su Hijo. El Padre y el Hijo hicieron un juramento de que cada uno de nosotros íbamos a tener escrita la santa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya lo leímos en Jeremías, ¿verdad? De eso está hablando el profeta Elías, hermano. Entonces, hermano, les damos gracias por ustedes habernos escuchado. Pero esta es palabra del Señor, esto no es palabra de nosotros. El manto de justicia y el manto de salvación lo tenía Elías por medio de Jesús. Y entonces lo vamos a terminar en Isaías capítulo 61, creo que está esa palabra. Ajá. 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor, me alegraré en mi Dios, porque me vistió con ropa de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada de sus joyas. Ahí está, hermano. El manto de justicia lo tenía Elías, pero ¿por qué? Porque tenía una relación, estaba en el monte de Oreb, estaba ahí sometido al Señor. Tenía esa relación, hermana. Así mismo. Entonces eso es lo que tiene que hacer usted y yo. Y todos los que seguimos a Cristo. Sí, bueno, someternos al Señor. El Señor dice en su palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará de su Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, hermano, ore y pida de su Espíritu Santo, no solamente para nosotros, sino para todo aquel que anhela que el Señor transforme su vida, para todo aquel que nos escucha y pueda realmente tomar ese manto de Elías. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el celo de Elías. Amén. El celo de Cristo. Cristo, ¿cómo será que Cristo también habló de ese celo? Se nos Sí, estaba olvidando porque el vamos celo a que hablar. tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Juan 2. Juan capítulo 2. Vamos a buscarlo. El versículo... buscarlo, Juan 2. En el versículo 16, ¿qué dice? Y los que vendían palomas, dijo, quitad esto de aquí y no hagáis un mercado de la casa de mi padre. Versículo 17. Entonces sus discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. El celo de Cristo. Así es. El celo de Cristo, que hemos agarrado nuestra casa para poner música del mundo, vestirnos como el mundo y hacer lo que el mundo quiera. Pero Jesús dice en el versículo 14 y 15,
Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas. Y allí sentado y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quita de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hermano. Sí, es por eso que estaba recordando ahorita cuando leímos Juan 14, que decía: vendremos y habitaremos en ellos. Pero el que tenga el celo. Claro, pero que habitaremos, sentían el celo es de Jesús. Cuando el Espíritu Santo está en un ser humano transformado, el celo que sienten es el de Jesús, porque Jesús mora en su vida. Es la vida de Jesús reflejándose a través de nosotros. Amén, gloria a Dios, hermana. Ahora sí vamos a orar, hermano. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén. Y vamos a pedirle ese carácter, el celo de Jehová. Vamos a pedir que el Señor nos dé ese poder que le dio a Elías, la presencia del Espíritu Santo, para tener el mismo celo, que es el celo de Cristo, porque nos hemos apartado de su pacto, de los 10 mandamientos. Bueno, Señor, amante Padre, te damos gracias porque usted fue el que habló, usted fue el que dirigió. Ahora que te vean a ti y que tú toques todos los corazones que están allá detrás de cámara y a nosotros, y que nos des tu carácter para tener el celo de Cristo, para que no nos apartemos de tus caminos, de tus preceptos y de tus mandamientos, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.